Apaguen la luz. Cierren la puerta con suavidad. Si están en la cama, pónganse la sábana hasta la garganta. Si están conduciendo, detengan el coche en un lugar seguro antes de seguir escuchando. Esta noche quiero hablarles de cosas que no se revelan a la luz del día, de apariciones que se enredan en lo cotidiano, de voces que suenan fuera de tiempo, y sobre todo de un tramo de asfalto entre Matehuala y Saltillo donde algo o alguien insiste en aparecer una y otra vez, aunque nadie haya contado por completo lo que ocurre allí. Los misterios paranormales que acechan la carretera a Matehuala nunca fueron revelados, y les juro que no es por falta de intención. Muchas veces los relatos se estancan en miradas, en manos que tiemblan, en un silencio que aprieta la garganta. Reorganicé las historias que me llegaron para llevarlos poco a poco hasta ese tramo de carretera. Empezaremos en la ciudad, en un edificio con ascensor. Pasaremos por una colonia donde los niños dejaron de jugar en una calle, y por una panadería donde a las 4 de la mañana una puerta que no debería abrirse se abre. Todas las piezas apuntan a lo mismo, lugares liminales, donde el mundo cotidiano se afina hasta volverse frágil. Y en ese hilo termina esta primera parte. Justo cuando el tío trailero decide detenerse por compasión en la ruta y, por primera vez, enfrenta lo que lo había seguido por meses. La primera vez que supe de aquel edificio fue por casualidad, en una tarde en la que necesitaba mudarme rápido. Me dijeron centro, me dijeron buen precio y me enseñaron una fotografía con luz engañosa. La agencia era pequeña, la encargada tenía la mirada de quien repite las mismas palabras todos los días, y sin embargo, cuando llegamos al portón de aquel edificio, la expresión en su rostro cambió, algo se le apretó. Hay que bajar y dejar la puerta abierta, dijo, como si alguien le hubiera dicho que era la única manera de que el depa respirara. Yo no entendí por qué había que hacer eso, pero la noche y mi prisa me empujaron a seguirla. El vestíbulo olía a humedad, a pintura vieja y a algo más que no supe nombrar en aquel momento. Un aroma que era como el interior de un libro muy viejo, mezclado con el vapor frío del ascensor. La iluminación estaba casi apagada, solo una lámpara en la esquina lanzaba ese color enfermizo que cambia los contornos de las cosas. Subimos en silencio. La agente marcó el piso con el índice, no habló mucho, y cuando las puertas del elevador se abrieron, la luz dentro del pasillo parecía tragarse los sonidos. Ahí, en el silencio del pasillo, vi una figura de espaldas. Era una mujer, pelo canoso pegado a la nuca, como si hubiera pasado por la lluvia, vestido largo y oscuro. No se movía. Estaba de pie, muy derecha, mirando hacia la puerta de un departamento que no tenía nombre en el timbre. La sangre me fue al rostro. La agente forzó una sonrisa y dijo, «Debe ser la vecina». Yo no estaba convencido, pero subimos con la esperanza de que lo que estaba allí no se fijara en nosotros. El ascensor regresó vacío, y la puerta del departamento que nos mostraron quedó abierta. La inmobiliaria había insistido en que la dejáramos entreabierta para que se viera más grande. Entré, hice el recorrido mecánico. La cocina pequeña, los azulejos levantados, la ventana al patio oscuro. En un sitio del piso había una mancha, que era como una sombra antigua, una marca que se deslizaba a la luz como si tuviera memoria. Cuando volví hacia el corredor, la figura del ascensor ya no estaba en la puerta. Pensé que había sido una ilusión. Pensé, para calmarme, que todo aquello era la fatiga. Me senté un minuto, tomé aire, y fue entonces cuando escuché unos pasos arriba, en el techo, pasos que se arrastraban como si el zapato no quisiera despegarse del suelo. Bajé corriendo para buscar a la agente. No la encontré en el vestíbulo. Había un joven en la escalera, un vecino, próximo a toparse conmigo con una expresión que decía, «No deberías haber subido». Me contó, con la voz baja, que a veces en las noches desde el cuarto piso se veía la silueta de una mujer que iba de ventana en ventana, que la gente decía que se le encontraba en el espejo del baño, que la había visto muchas vecinas. Me dijo algo que aún me retumba.
Es como si existiera en los rellanos. Yo me reí para disimular el pánico. Le toqué la mano sin pensar. La mano que me devolvió era fría como la del metal. Le ofrecí pagar el depósito. Le dije que igual me quedaba, que no iba a ser un cobarde. Al salir, en la penumbra, sentí algo rozar mi espalda. No era tela, ni aire, sino una textura que parecía hecha de letras húmedas. Subí al coche con las llaves temblando. Esa noche no dormí. Años después, cuando vuelvo a recordar aquello, pienso en lo que cambió mi manera de caminar por las escaleras. Hay lugar en la ciudad que se revientan en la madrugada y dejan entrar otras cosas, una figura que repite sus circuitos, un olor que no corresponde con la hora. Los edificios son como libros cerrados que, si las fuerzas adecuadas lo provocan, se abren y permiten que algo camine entre sus páginas. La ciudad guarda sus propias grietas. En una colonia de León, no voy a dar la calle exacta porque lo que interesa no es señalar coordenadas, sino el efecto que tuvo en las personas. Yo fui niño. Allí teníamos una costumbre sencilla, jugar en la calle hasta que las luces amarillas del farol quemaran los últimos juegos. Una tarde de verano aparecieron los rumores. Algunos decían que en una casa vieja, detrás de la iglesia, había una niña que vestía ropa antigua. Tenía el vestido como de otra época, blanco, con encaje un poco amarillento, y no tenía prisa para irse cuando los niños se acercaban. La primera vez que la vi fue una tarde en la que estábamos jugando a las escondidas. Había una luz que moría, y en la esquina donde siempre se escondía el perro de don Manuel, ella estaba parada. Era pequeña, del tamaño de una niña, pero al hablar salía de su boca una voz que no correspondía, como si alguien mayor hablara dentro de un cuerpo chico. Nos miró y preguntó, con una seriedad que nos heló, ¿dónde está la carretera? La frase quedó suspendida en el aire con un peso que no debía tener. La conocimos por su pregunta, no le puse nombre. Se acercó y al acercarse noté que la voz no coincidía con los labios. Sus palabras salían como si la voz viniera a través de un vidrio o de un conducto ancho. Era la cuestión más incierta. Los adultos hablaron después. Unos dijeron que la habían mantenido encerrada en la iglesia por una temporada, otros que era hija de alguien que se había ido hace mucho. Los chismes crecieron, como siempre, y con ellos los miedos. A partir de entonces la calle empezó a cambiar. Ya no salíamos después de las 7, los juegos se dispersaron, las madres cerraban las puertas con más fuerza. A veces, durante la noche, se escuchaban gritos que subían desde algún patio sin nombre, gritos que pedían, que reclamaban o que repetían nombres de personas a las que nadie podía ver. Los gritos se acomodaron en la memoria colectiva como si fueran pisos sucesivos de una casa vieja. Los chicos jurábamos que la habíamos visto caminar en el centro de la calle a medianoche, y algunos vecinos afirmaban que si uno pasaba frente a la iglesia a las 3 de la mañana, se escuchaba una voz preguntando lo mismo: ¿dónde está la carretera? Recuerdo que una vez me desperté con una ráfaga de ruido, ventanas golpeando, patas de perro sobre el ladrillo y un solo grito que no pude atribuir a nadie. Mis primos dijeron que era la niña. Mi mamá me abrazó con fuerza y repitió que no saliera nunca. Con el tiempo, la pregunta se volvió memoria que no terminaba de afirmarse. Nadie sabía si la niña se mudó, si murió, si alguien la llevó lejos. Los adultos cambiaron la rutina, y esa rutina rota fue mi primera lección de que algunos lugares se dañan y piden que los dejemos tranquilos. No puedo decir con certeza lo que era aquella niña, solo puedo decir que desde entonces, cuando escucho a un niño preguntar algo que no corresponde a su edad, me quedo en silencio. Si lo que les cuento les atrae y quieren más, si les dan ganas de que sigamos reuniendo estos relatos, suscríbanse y compartan este episodio con alguien que disfrute quedarse con el corazón apretado en la noche. Aquí nos volvemos a encontrar cada semana para sostener estas historias que a veces nadie quiere decir en voz alta. La tercera historia llegó a mí a través de un testigo que trabajaba de noche en una panadería de Guadalajara.
Él me llamó una madrugada para contarme lo que veía entre el horno y la acera, y confieso que su tono fue más duro que el de cualquiera. No buscaba asustarme, buscaba soltar algo que le quemaba en la garganta desde hacía tiempo. Me dijo, son las 4. A esa hora la ciudad tiene una cara extraña. La gente cree que lo más peligroso es la calle, pero lo que ves adentro es peor. Según él, el 313 era una puerta que siempre aparecía entreabierta a las 4 de la mañana en el edificio enfrente. Cuando el panadero pasó por el pasillo, había una rendija en la puerta y asomaba un mandil azul. Un brazo, una figura ofreciéndote una taza de algo caliente. Unas noches, al volver de repartir pan, la puerta seguía cerrada y la rendija existía solo en su recuerdo. Otras, la rendija apenas dejaba ver la sombra de una mano que hacía el gesto de ofertar café. La primera vez que intentó hablar con esa presencia, no obtuvo más que una proposición. ¿Quiere una taza? La voz era carente de prisa, casi una costumbre. Él dijo que no. Se encogió de hombros y siguió su ruta, pero la imagen lo calmaba y lo perturbaba al mismo tiempo. Una señora con mandil que no aparecía en el piso real, una oferta que ninguna taza podía recibir. En una ocasión escuchó un golpe más fuerte, como un golpe contra la madera por dentro, y cuando fue a preguntar al portero por curiosidad, éste lo miró y dijo, «Usted no es el primero». El portero, un hombre viejo que había vivido toda la vida en ese edificio, admitió que había oído el crujido, que había visto la rendija y que incluso una doctora que vivía en el tercer piso había dicho algo parecido, que una vez le habían ofrecido café al volver de una guardia. La doctora, según contaron, había abierto la puerta por unas horas para entrar y no encontró a nadie. La habitación estaba polvorienta, con paredes que se desprendían y un olor a abandono que no se correspondía con la oferta de alguien que te quiere dar una taza caliente. Lo más raro, dice el panadero, es que los pisos superiores estaban en ruinas, que la puerta 313 no debería permitir esa rendija porque era una puerta clausurada, tapiada, parte de un edificio que nadie usaba, y sin embargo, la rendija era persistente. Los testigos, como si buscaran consuelo entre ellos, repetían una frase que heló al panadero: «Usted no es el primero». La frase sonaba como un legado incómodo. «Miren, nadie aquí está afirmando que se tratara de una broma. No tengo pruebas, tengo voces, pasillos, manos que señalaron la rendija». Aún así, la simple persistencia de ese «usted no es el primero» transforma la anécdota en algo que se arrastra hacia lo colectivo. Después de escuchar al panadero, tuve la sensación de que la ciudad intenta hablar en voz baja, que detrás de la jornada hay entramados que se manifiestan por la madrugada, una puerta entreabierta que te ofrece café, una mujer de espaldas que no se aclara, una niña que pregunta por una carretera. Todo parece converge en un mismo patrón, objetos y personas que repiten gestos humanos, pero sin cumplir con las condiciones ordinarias de lo humano. Son figuras que imitan, que ensayan la vida y fallan solo en el detalle pequeño pero revelador. No proyectan sombra, su voz no sale del cuerpo, se detienen en escalones donde nadie transita. Ese patrón me preocupó desde el primer día. En cuanto a mí, confieso que empecé a mirar con otros ojos las carreteras. Crecí oyendo historias de la ruta, el viento que trae voces, los cruces con recuerdos de accidentes, los árboles donde alguien clavó cruces metálicos que miran la noche como si quisieran proteger algo. Mis tíos, que trabajaban en camión, siempre contaban anécdotas de choferes que cambiaban de rutas sin motivo aparente, de faros que parecían seguir un paso que no correspondía al vehículo. Pero hubo uno que se quedó grabado a fuego en la memoria familiar, mi tío trailero. Fue quien me habló, con la voz rota y las manos aún temblando, de una mujer que hacía dedo en la carretera entre Matehuala y Saltillo. Él no era hombre de muchas supersticiones, era práctico, de los que calculan kilómetros, que saben la ubicación de cada gasolinera y de cada estación. Me llamó una noche, después de un viaje, y me pidió que lo escuchara. «La veo cada mes», me dijo, «siempre en el mismo lugar». No me dio fechas, no quiso dar demasiados datos porque, me dijo, las carreteras son de quien las maneja y de quien las respeta.
pero me dio el punto suficiente para que comprendiera. Había un tramo en el que, desde hacía tiempo, cada vez que pasaba de madrugada, alguien aparecía haciendo dedo. No era un aventón cualquiera, era una mujer. Vestía ropa glabra pero antigua, pegada al cuerpo por la humedad de la noche. Su pelo estaba mojado. Siempre pedía lo mismo, que la llevaran unas cuantas millas. Al principio, mi tío la veía como a cualquiera, una mujer en la carretera a la que se le ofrece una mano. Pero la repetición lo inquietó. La vio por primera vez una noche de lluvia ligera y neblida que hacía que los reflectores rebotaran en las gotas como en una pantalla difusa. Ella levantó el pulgar sin sombra aparente detrás de ella. Era como si su silueta no proyectara la normalidad que una lámpara debería crear. Mi tío pensó que era cosa de la luz, que la lluvia creaba efectos. La paró por cortesía, le ofreció agua, ella negó con la cabeza. En las semanas siguientes la vio de nuevo, y de nuevo, cada vez a la misma hora, a la misma recta de asfalto donde un viejo letrero oxidado se ergue como un testigo de otro tiempo. Lo que lo perturbó fue la sensación de déjà vu. La mujer no cambiaba ni de postura ni de expresión. Su boca se movía como si hablara, pero no salía sonido. Mi tío bajó el vidrio para preguntarle si estaba bien. El silencio se acomodó dentro del coche como un animal que se sube al asiento. La mujer no abrió la puerta ni subió, simplemente miró el camino y mantuvo el pulgar en alto. El primer detalle que lo incomodó fue que, aunque la luz del camión se posase sobre ella, no hubo sombra. Durante meses, mi tío adoptó una rutina. Esperaba que otro tráiler pasara por el lugar, se detenía, miraba si la mujer seguía ahí, anotaba mentalmente la hora. Me dijo algo que me quedó grabado. Al principio pensé que era una broma, que alguien se dedicaba a hacer eso para asustar a los camioneros. Pero no era risa, era paciencia. En la carretera, la paciencia es un arma. El que sabe esperar, sabe moverse sin llamar la atención. Y la mujer parecía estar practicando esa paciencia con una disciplina que resultaba perturbadora. Lo que a mi tío lo quebró no fue solo la repetición, sino un detalle que termina volviendo todo personal. Un día vio al otro lado de la carretera cruces metálicos clavados en la tierra, como los que ponen cuando hay un accidente. No eran muchos, pero lo suficiente para dibujar una historia que no deseaba imaginar. En la orilla del asfalto, donde la maleza no llega, había pequeñas cruces, apiladas como si recordaran nombres que ya nadie pronunciaba. Se detuvo, porque la dignidad que tiene un conductor frente a otro ser en la noche no siempre se rompe, y se acercó con la linterna en la mano. La mujer hizo el gesto de siempre, levantó el pulgar, no habló y prestó la misma quietud. Mi tío, por primera vez, la invitó a subir. Quiso ser compasión y no valentía. Creyó que detrás de aquella actitud había una historia humana. Ella entró sin sombra y sin ruido. Se sentó en el asiento de copiloto como si lo hubiera hecho 1000 veces, y entonces mi tío vio algo que no tenía explicación. La boca se movía, pero no emitía sonido. Era como si la voz quisiera salir y se quedaba atrapada entre los dientes. Intentó preguntarle su nombre, obtuvo un movimiento leve, casi una negación. Cuando volteó para poner el camión en marcha, notó que la luz interior había dejado de encenderse correctamente, una bombilla que titilaba, y la columna de aire acondicionado se sentía helada, como si viniera de una puerta cerrada que no debería existir allí. Al pasar el primer puente, alguien más subió el pulgar en la orilla, y mi tío, sin entender, aceleró. No supo si huyó por cobardía o por instinto, pero después de ese viaje decidió que no pararía más en ese punto. Durante semanas no habló del asunto hasta que la insistencia de la memoria lo hizo volver. Dijo que la vemos porque queremos creer en la compasión, pero a veces la compasión pone en marcha puertas que deberían permanecer cerradas. Volví con la idea de ver qué pasaba de día, me confesó. Al otro día fui y encontré cruces. No sé de quiénes eran, no sé si fue un accidente, si fueron víctimas de algo, no sé nada con certeza. Solo sé que esa mujer apareció antes que las cruces. Me lo dijo como quien recita un dato sin comprender su alcance. Yo le pregunté si había hablado con otros choferes. Me dijo que sí.
Algunos lo ignoraban, otros compartían el mismo escalofrío, y uno le dijo que había visto a la misma mujer en otra noche, en otro tramo, siempre repetida, siempre con la misma postura. Esa noche en la que me llamó, estaba temblando. No por la historia, sino por lo que estas historias hacen en quienes las llevan encima. No es la imagen la que pesa, es la duda. Volví a la iglesia, me dijo sin querer explicar por qué. Volví a la iglesia y me senté porque no sabía qué hacer. Y desde entonces no puedo manejar esa ruta de noche sin sentir que algo me sigue. En el silencio de su confesión había algo más profundo que el miedo, había arrepentimiento. No por haber ofrecido el aventón, sino por haber dejado que la compasión lo dejara sin herramientas para entender lo que había pasado. Les cuento esto y siento cómo el aire se hace más tupido cuando pronuncio el nombre de la carretera, Matehuala. El nombre mismo parece absorber luz. El tramo entre Matehuala y Saltillo tiene la cualidad, según quienes lo transitan, de alargar la noche. No importa qué canción pongas en la radio, la carretera abre un espacio que no responde a nuestros relojes. Allí, las sombras son distintas, los cruces se alinean como testigos. Las figuras que piden auxilio no son siempre lo que parecen. Pero hay algo que quiero dejar claro. Ninguna de estas historias llega con la pretensión de explicar. Son testimonios, murmullos de gente que aún no encuentra la forma de decir lo que miró sin que la risa o la incredulidad los haga desvanecerse. Usted no es el primero, me dijeron desde distinto lugar. Yo ya no duermo. Esos fueron fragmentos que volví a escuchar en más de una voz. Antes de seguir con lo que ocurrió la noche en que mi tío decidió detenerse, quiero que entiendan el contexto. La carretera no es un escenario neutro, es una frontera. Entre pueblos, entre horarios, entre lo que creemos que está vivo y lo que no. Es en esa franja donde las reglas se vuelven borrosas. Los camiones lo saben, los conductores lo notan en los gestos. Los faros se encienden y la carretera parece aceptar la presencia humana durante un rato y luego la escupe. Hay testigos que hablan de mujeres que hacen el gesto de pedir, hombres que se colocan en la cuneta con sombreros que no parecen pertenecer a ninguna época, y cruces. No hay patrones científicos aquí, solo relatos concatenados como cuentas en un rosario. Mi tío, en su última llamada, me describió la noche previa como si cada detalle llevara una línea que, al unirla, dibujaría un mapa de peligro que no necesariamente corresponde a lo que llamamos peligro humano. La vi desde lejos, me dijo. Estaba como siempre, mano en alto. Me fui acercando y sentí una quietud en el aire. No es de silencio, es de espera. La carretera parecía contener la respiración. En ese punto, su voz se rompió y me costó trabajo seguir la conversación. Me dijo que bajó la ventanilla y que la mujer no tenía sombra, que su boca se movía como si murmurara una oración que nadie escuchaba. Me dijo que una vez, en un impulso que no supo clasificar, frenó y apagó el motor. La oscuridad se pegó al camión como una lengua, y la mujer se acercó de esa manera que no tiene prisa. Cuando estuvo junto a la puerta, su mano no parecía pedir, sino señalar algo detrás del camión. Un lugar donde había cruces, un agrupamiento que alteraba el paisaje. Fue ahí cuando mi tío me contó algo que aún no comprendo del todo. Al cerrarse la puerta tras la mujer, el retrovisor le mostró algo que no debería haber estado allí. No era un vehículo, ni un animal. Era la ausencia de sombra. Era un corte en la noche que dejaba ver otra textura de oscuridad, algo así como un hueco que no reflejaba la luz. Él me dijo que no pudo sostener la mirada por más de un segundo. Ese segundo fue suficiente para que hiciera lo que no se entiende. Aceleró y se fue. No por huir de un peligro lógico, sino por una intuición que le dijo que lo que tenía delante no era algo que se pudiera negociar con cortesía. Mientras me contaba esto sentí como si la distancia entre nosotros se acortara. Yo estaba allí, en la línea de su voz, y la carretera parecía rozarnos. Me dijo que por la mañana volvió al lugar pensando que la claridad daría una explicación. Encontró cruces.
Cerró los puños para no dejarlas caer en el suelo. No sé si son accidentes, murmuró. No sé si fueron otras cosas. Solo sé que me cambiaron. Desde entonces, decía, cada vez que escucha un golpe en la puerta, cada vez que una mano vibra en el pasamanos de la cocina, siente que la carretera está llamando a su casa. Aquí podría detenerme y dejar que el resto se acomode en la oscuridad. Pero no puedo. Hay cosas que necesitan un cierre provisional antes de que la otra parte se abra. Mi tío me dijo que la última vez que la vio, antes de aquella noche en que decidió no volver a parar, la mujer lo miró con algo parecido a agradecimiento. O eso creyó ver. Yo no sé si lo que creyó ver fue un rostro humano, o la proyección de su deseo de creer que había salvado a alguien. Lo cierto es que, desde entonces, no conduce por la ruta de noche sin una vigilia que lo atraviesa. Lo que aquí les dejo no es una respuesta. Es un conjunto de ventanas por donde entra una luz que nunca alcanza a poner en claro lo que sucede. Hay direcciones en cada relato. Edificios que repiten pasos, niñas que preguntan por carreteras, puertas que ofrecen café desde dentro de un hueco. Y luego, la carretera con sus figuras que piden y no parecen humanas. Todo converge en una sensación que es más que miedo. Es la conciencia de que existen límites entre lo conocido y lo que no lo es, y que esos límites se vuelven a veces escenarios donde lo inexplicable se hace cotidiano. La noche avanza. Afuera, la ciudad se pliega sobre sí misma, los perros se acomodan y las farolas dibujan pequeños círculos de luz. Si hay algo que he aprendido al recopilar estos testimonios, es que las historias no se cierran cuando uno quiere, se cierran cuando el relato decide mostrar su último fragmento. En la ruta, sin embargo, el cierre es más difícil, las cosas continúan moviéndose. Mi tío me dejó con una frase que ahora les dejo a ustedes como una invitación y una advertencia. Hay tramos de carretera que parecen recoger la noche, me dijo. Matehuala es uno de ellos. Y en esa frase se desplegó la promesa de que había más por contar, de que no todo se había dicho. Entonces me pregunté cuántas veces nos detenemos por compasión y cuántas por necesidad. ¿Cuántas veces una mano levanta el pulgar y supone una oportunidad para ayudar, para ser humano, para equivocarnos? Voy a contarles con detalle lo que pasó la noche en que mi tío decidió parar. No lo haré ahora hasta el final. En este punto quiero que la imagen del camión estacionado en la orilla, la linterna en la mano, el viento que huele a metal viejo y a gasolina, se quede con ustedes por un rato. Imaginen el pulgar alzado en la penumbra, la figura inmóvil y el sonido amortiguado de la carretera. Piénsenlo mientras respiran. La parte siguiente de la historia ya tiene nombre, tiene voces y tiene la huella de un testigo que volvió cambiado. Pero para seguir debemos estar preparados. Lo que viene no es una resolución cómoda, es una fisura en la que las cosas que suceden de noche se muestran con una fidelidad que suele doler. Así que deténganse un segundo conmigo. Piensen en la última vez que vieron algo que no llegaron a explicar. ¿Qué hicieron? ¿Miraron a otro lado? ¿Siguieron? ¿O les quedó la curiosidad colgando? Mi tío eligió pararse, y esa decisión es la que abonó la historia más difícil que les quiero contar. Cuando regresemos al relato, porque volveremos, escucharán cómo fue ese instante en que la mujer subió al camión sin sombra, cómo se sentó en el asiento de copiloto y cómo mi tío vio algo en el retrovisor que lo obligó a acelerar hasta que la noche lo devolvió a su casa sin respuestas. Antes de narrarlo todo, quiero que sientan la resistencia del silencio, porque en muchos de estos lugares el silencio no está vacío, está lleno de nombres que nadie pronuncia. Mantengan la luz baja. Si están manejando una noche por la carretera, aflojen la velocidad y no desconfíen de su instinto. A veces, el instinto es la única brújula que queda cuando las señales no sirven. Y si alguna vez pasan por un tramo donde las sombras parecen equivocarse de dirección, recuerden que hay testigos que no pudieron cerrar sus relatos. Algunos de ellos terminaron por no volver a manejar de noche, otros cambiaron la ruta de su vida. No digo que esa sea la única salida, solo digo que hay consecuencias para quien decide quedarse a mirar. Pronto les relataré, palabra por palabra, la noche en que el camión se detuvo, la noche en que la mujer subió y la noche en que mi tío decidió no detenerse más en ese punto. También volveré a las puertas, a las rendijas y a los pasos en las escaleras.
porque todas esas cosas forman una red que abraza la carretera a Matehuala y la hace un lugar donde las preguntas se repiten sin recibir respuestas. Mantengan la luz baja. Si están manejando una noche por la carretera, aflojen la velocidad y no desconfíen de su instinto. A veces, el instinto es la única brújula que queda cuando las señales no sirven. Y si alguna vez pasan por un tramo donde las sombras parecen equivocarse de dirección, recuerden que hay testigos que no pudieron cerrar sus relatos. Algunos de ellos terminaron por no volver a manejar de noche, otros cambiaron la ruta de su vida. No digo que esa sea la única salida, solo digo que hay consecuencias para quien decide quedarse a mirar. Pronto les relataré, palabra por palabra, la noche en que el camión se detuvo, la noche en que la mujer subió y la noche en que mi tío decidió no detenerse más en ese punto. También volveré a las puertas, a las rendijas y a los pasos en las escaleras, porque todas esas cosas forman una red que abraza la carretera a Matehuala y la hace un lugar donde las preguntas se repiten sin recibir respuestas. Mientras tanto, si han escuchado algo similar o tienen una experiencia que quieran compartir, háganlo en los comentarios o envíen su historia. Este tipo de relatos nos necesitan, no para ser probados, sino para ser acompañados en la forma humana de contarlos. Ahora me detengo un instante. La noche sigue y la carretera también. Apaguen la luz un instante más conmigo. Imaginen esa recta larga, negra como un fajo de papel quemado, los faros trazando dos líneas que se disuelven en la humedad. El motor ronronea como si el camión respirara con cansancio. La radio emite un murmullo que no alcanza a llenar la caja del silencio. Mi tío apagó el motor. No fue un gesto impulsivo, lo contó como quien rememora una ceremonia que debería haberse evitado. Puso la linterna en la mano y la dejó encendida, débil, como quien sostiene una vela en medio de la lluvia. La mujer estaba ahí, de pie, con el pulgar levantado. Cuando mi tío abrió la puerta, la noche le pegó en la cara con olor a asfalto caliente, a aceite y a metal viejo. Ella no dijo nada. Entró sin forzar el aire, como si hubiera conocido siempre el camino hasta el asiento de copiloto. Se acomodó sin hacer ruido. Lo primero que mi tío notó fue que el interior del camión se volvió más frío, como si alguien hubiera abierto una ventana que da a otra época. No hubo una conversación en el sentido que lo conocemos, hubo gestos, pausas llenas, miradas que no buscaban respuesta. Cuando la mujer levantó la mano para mostrar el pulgar, mi tío sintió la vieja costumbre de los conductores, no dejar a una persona en la cuneta. Había aprendido en su trabajo que la carretera es una suerte de municipalidad, se pide ayuda y se ofrece, la cortesía se paga con kilómetros. Por eso la invitó a subir, por eso, quizá, se detuvo. Y quizá por eso la experiencia lo marcó con un peso que no fue culpa ni héroe, sino algo que se depositó en el cuerpo de su vida y no se marchó. Avanzaron unos kilómetros en silencio. La luna era una marca pequeña en el cielo, y el viento rozaba el camión como una lengua fría. Mi tío preguntó lo de siempre: ¿a dónde vas? Recibió un gesto, una inclinación leve de cabeza que no se ajustaba a un destino normal. Ella miraba al frente y sus labios se movían sin sonido. Fue entonces cuando él, por costumbre o por temor, giró la mirada al retrovisor. Lo que vio lo tambaleó. No era la estela de un otro vehículo, ni una sombra que el faro dibujara. Era como un corte, una ausencia que truncaba la continuidad de la noche. El retrovisor le devolvió la sensación de que la oscuridad tenía un espesor diferente al que conocía. Fue un segundo, quizá menos, pero ese segundo fue suficiente. Aceleró. No supo si fue por cobardía, por prudencia o por un instinto primitivo de quien siente que hay cosas que no se pueden contener en la cabina de un camión. Contó que, mientras lo hacía, sintió que el camión ingresaba en un túnel de aire extraño, que los sonidos se pegaban a los laterales como moscas y que la respiración de la mujer se volvía un rumor apenas percibido. Cuando miró al costado, la figura ya no estaba exactamente donde la había dejado. Parecía doblar la mirada hacia el sitio donde algunas cruces metálicas emergían del suelo como dedos oxidados. A la mañana siguiente, volvió. Lo repitió como un rito de comprobación. La luz del día aclare, dicen, lo que la noche oculta.
Caminó despacio por la orilla, con las botas que conocen el polvo de tantas rectas, y encontró pequeñas cruces clavadas en la tierra, agrupadas como si alguien las hubiera dejado en fila. No pudo leer nombres ni fechas, eran cruces, eso sí, de metal, con el brillo que toma el óxido cuando el sol las seca. No afirmó que fueran obra de esa mujer, ni que las cruzaran historias que él deba saber. Dijo simplemente, ahí estaban, como una lección. Guardó en la memoria la imagen de las cruces como si fueran tarjetas que alguien deja para no olvidar un paso. Lo que a mi tío le quebró no fue la presencia en sí, sino la transformación que esa noche imprimió en su costumbre. Volvió a la iglesia, dijo, porque necesitó hablar con algo que no manejara kilómetros ni horarios. No buscó salvación dramática, buscó palabras que lo sostuvieran cuando la noche le tomaba el cuerpo. Empezó a evitar la ruta de madrugada, cambió su horario, su circuito, su certidumbre. Dijo, no es que crea en brujas ni en milagros, pero la cosa me dejó una marca que no sé nombrar. Esa marca se transmite en el tono con que la contó, no dramatiza, no demanda fe. Es un relato que carga astillas de cierto agotamiento, de una vigilante responsabilidad con lo que vio. Después de la llamada, hablé con otros choferes que, a manera de poner distancia, me dijeron que habían visto figuras en distintos tramos. Algunos reían nerviosos, otros negaban con la cabeza y otros simplemente guardaban silencio. No voy a decir que esos testimonios prueban nada, en cambio, demuestran una cosa que me interesa más, la repetición. Cuando varias voces coinciden en un patrón, mujer en la cuneta, pulgar alzado, ausencia de sombra, cruces en la orilla, la repetición se convierte en una vigilia colectiva. La gente se protege repitiendo el gesto de no mirar, o cambiando de ruta, o cerrando la puerta de casa más temprano. La repetición hace comunidad y hace miedo. Algunas semanas después de que mi tío me relatara todo, fui a ver el tramo con intención de comprobar por mí mismo la geografía del miedo. No fui con un camión, fui en un coche pequeño y con la tarde adelantándose en el retrovisor. No llegué al punto exacto, no quiero poner coordenadas. Lo dije antes y lo repito con la misma convicción. Lo que importa no es el sitio, es lo que sucede cuando lo cruzas. Pero estuve ahí lo suficiente para sentir el aire tomar otro peso, para notar que en ciertos momentos la noche parece estirarse. Me quedé en un mirador pequeño y vi que donde la oscuridad se compactaba, había objetos clavados en la tierra. Eran como señales hechas por manos que quisieron nombrar una pérdida. Pensé en los vecinos que habían dejado cruces, en familiares que quizá buscaban un sitio para recordar. Pensé también en la posibilidad de que fuera obra humana reciente, cruces modernas, hechas por gente que ironiza sobre las rutas. No tengo la certeza, solo vi lo que vi, cruces y más cruces, pequeñas y de metal, como si alguien hubiera intentado amarrar el recuerdo de la noche al suelo. La anécdota del camión se instaló en la familia como si fuera un cuchillo sin filo. No servía para cortar explicaciones, pero siempre estaba a mano. Algunos parientes se burlaron al principio, otros minimizaron, y otros, como la tía, que siempre creyó en señales, pensaron que era un mensaje. Mi tío, por su parte, dejó de parar. Cambió su horario, renunció a la ruta nocturna en ese tramo y a veces, por la tarde, cuando la sobremesa es un vapor que nadie quiere cortar, repite la historia con la misma calma que un hombre que ha aprendido a convivir con un deshacimiento persistente. Usted no es el primero, me dijo una vez, citando lo que le habían dicho a otros. Y en ese eco se mezcló un refrán que me repitieron tantos testigos: yo ya no duermo. No son frases poéticas, son confesiones con la simpleza de quien explica un hábito que ya no practica. Lo más inquietante de todo, y aquí vuelvo a lo que mencionaban los porteros, el panadero y la doctora, es la falta de arreglo entre la apariencia y la lógica. Presencias que ofrecen gestos humanos y que fallan en un detalle mínimo, no proyectan sombra o no emiten sonido o caminan como si no reconocieran la gravedad de los escalones. Esos fallos pequeños son los que nos dejan sin armadura.
Cuando una mujer pide auxilio, esperamos que llore, que hable, que agradezca. Cuando no hace eso, y en cambio replica un gesto sin contenido, la mente hace lo que mejor sabe hacer, inventa explicaciones. La nuestra, en este territorio, suele preferir la prudencia. No puedo evitar pensar en el edificio que les conté al principio, en la rendija del 313, en la niña que preguntó por la carretera y en los pasos en las escaleras. Todos son episodios que comparten una misma topografía, lugares entre mundos. Esos pasillos, esas cunetas, esos rellanos del ascensor, son umbrales donde la cotidianeidad se afina hasta volverse permeable. En la ciudad, la puerta que ofrece café lo hace en la madrugada, cuando el abuso del silencio vuelve a la gente más sensible. En la colonia, la niña aparece en la hora en que las madres cierran ventanas y los niños se esconden. En la carretera, la mujer levanta el pulgar en un lugar donde la noche ya no responde a nuestros relojes. Hay una coherencia subjetiva en todo esto. La noche acorta la distancia entre lo conocido y lo que se pretende desconocer. ¿Significa eso que haya una sola explicación? No. No intento cerrar con una respuesta. En estos relatos, la virtud es la duda bien puesta. Puedo decir que la carretera tiene memoria, que ciertos lugares atraen historias, que la repetición forma un patrón que la gente reconoce y trata de evitar. Puedo decir que muchos testigos han repetido, en distintas voces, algunas frases que ya conocen. Usted no es el primero. Yo ya no duermo. ¿Dónde está la carretera? Puedo decir que no tengo fotografías que demuestren nada, solo testimonios y el peso de una costumbre que se altera. Y puedo, también, decir que las historias cambian a quienes las cuentan. Después de todo esto, la comunidad terminó por aceptar pequeñas medidas de precaución. Algunos camioneros organizan turnos diferentes. Otros prefieren compartir rutas y no viajar solos en la madrugada. Y hay quienes recomiendan rezar o encender una vela. No es que estos actos resuelvan el fenómeno, son maneras humanas de ordenarse frente a lo que no se puede domesticar con lógica. Si algo dejó claro la experiencia, es que la compasión, por noble que sea, no siempre tiene el efecto que imaginamos. Hay ocasiones en que detenerse implica abrir puertas que después no sabemos cerrar. La noche que mi tío decidió no volver a parar en ese punto quedó como una bisagra en la historia familiar. Lo escuché contarla una y otra vez, siempre con la misma modulación contenida. No buscaba asustar, buscaba compartir la lección. Me dijo una vez, a veces creo que las cosas vienen a nosotros para recordarnos que no todo entra en nuestra caja. Quizás había ahí un reconocimiento de límites. Quizás también había una aceptación dolorosa de que algunas preguntas no encuentran respuesta y sin embargo nos transforman. He intentado interrogar a la carretera desde otros ángulos, conversar con gente en cantinas, con quienes venden dulces en las gasolineras, con los encargados de las casetas. Todos, con una franqueza que se mezcla con la costumbre, repiten pequeñas paranoias compartidas. Luces que se apagan y prenden sin contacto humano, figuras que aparecen y desaparecen en la cuneta, cruces que proliferen sin explicación clara. No hay notas oficiales que confirmen nada de esto. Son relatos nocturnos, voces que buscan compañía ante lo inexplicado. Y ahí está la trampa. La ausencia de prueba no convierte al testimonio en mentira. Lo convierte en algo que depende de la comunidad para existir. No voy a prometerles una revelación final. Sería traicionar el tono de estas voces. Lo único que puedo hacer es dejar constancia de lo que se dijo, de la forma en que esas historias se filtraron en la vida de quienes las vivieron y de cómo cambiaron sus costumbres. En el fondo, todo esto sirve para una reflexión más amplia. Los lugares liminales nos miran distinto cuando abandonamos la ceguera rutinaria. Apagar la luz, entonces, no es solo un gesto estético. Es una invitación a escuchar lo que la noche ya no quiere callar. Antes de despedirme, quiero decir algo a quienes están al otro lado de la pantalla o del parlante. Compartan sus experiencias si quieren. A veces escuchar una historia es como poner un libro en la mano equivocada. A alguien le hará falta y a otro le dará miedo. Si tienen algo que contar, póngalo en los comentarios o envíen su testimonio. Lo haremos público con el respeto que merecen las voces.
También les pido, de forma humilde, que se suscriban si este tipo de relatos les interesa. Aquí volvemos cada semana para recoger testimonios que no se dicen con la luz encendida, para mantener un lugar donde la inquietud se comparte y no se juzga. La carretera a Matehuala sigue siendo, para muchos, un tramo que alarga la noche. Para mi tío fue un punto de quiebre. Para otros es simplemente una ruta más. Para la comunidad que escucha estas voces, es un recordatorio de que hay espacios donde la vida cotidiana se topa con lo que no comprendemos. No les traigo certezas, les dejo relatos y la sensación de que, en ciertos tramos, algo permanece sin querer ser revelado. Apaguen la luz un instante más. Si alguna vez pasan por un tramo donde el pulgar se levanta y la sombra no parece corresponder, recuerden, hay historias que no se revelan por completo. Los misterios paranormales que acechan la carretera a Matehuala nunca fueron revelados. Y quizá ese sea el único final honesto que puedo ofrecerles. La verdad, en muchos casos, es simplemente un fragmento que se guarda para quien lo vivió.